tiene la iglesia? ¿Sobre la qué? Nuestra humildad. Amén, la humildad. Y hace 8 días, ¿cuál fue el tema? ¿La humildad de quién? La humildad de Cristo. ¿La humildad de quién? De Cristo, la humildad de Cristo Jesús. ¿Qué nos decía la palabra? Que Jesús que se humilló, se despojó. Siendo Dios, se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Y hoy nuestro título, nuestra enseñanza, un llamado ¿a qué? Un llamado a la humildad. ¿Para quién es ese llamado? Para nosotros, para la iglesia del Señor. Es un llamado para la iglesia. Miremos lo que dice la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Miremos, abramos la palabra en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 1 al 2. Antes de leer, de pasar al 5, pero 1 al 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pedro? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí está el apóstol Pedro escribiéndole a esas iglesias. ¿De quién era compuesta? De judíos, pero también de gentiles. Dice: elegidos según la presciencia, no la presencia, sino la presciencia. Esa presencia quiere decir conocimiento de las cosas futuras. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y el apóstol Pedro entonces está escribiéndole a la iglesia que hay una esperanza viva y un llamamiento a tener una vida santa en el nombre de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pedro tiene una preocupación. Está para partir. El apóstol Pedro ya está para dar su vida. Recuerde que él murió crucificado, pero ¿cómo? Con la cabeza hacia abajo. Dijo: porque no soy digno de morir como mi maestro. El apóstol Pedro estaba ya para partir y le escribe a la iglesia porque él tenía una preocupación. Y dice en el capítulo 5, nos centramos en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios que está en donde, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Había una preocupación: ¿con quién va a quedar la iglesia? Cristo Jesús fundó la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Fundó y dejó en manos de 12 hombres, los 12 apóstoles. Uno, ¿verdad?, se ahorcó, pero lo dejó en manos de esos 11 y comenzaron a predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra que entonces ya Pedro estaba para entregar su vida. Y Pedro tenía la preocupación, dijo: ¿y ahora quién sigue? El Señor nos lo entregó a nosotros y nosotros ya estamos para partir. Ahora, ¿en quién queda la responsabilidad de dirigir la iglesia? Y entonces por eso le escribe: ruego a los ancianos que están en quién, entre vosotros, y yo anciano también. Claro, no utilizaba la palabra pastor porque en esa época todavía no estaba: oiga, ruego a los pastores. No, está diciendo a los ancianos. De ahí nace la palabra de pastor. Dice: ruego a estos ancianos, yo anciano también con ellos. Es decir, que él no se creía superior, no se creía más por ser apóstol. No, dijo: yo también soy anciano juntamente con ellos. Dice: y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les da una palabra para los ancianos, que les dijo: apacentad la grey. Y entonces, ¿qué es apacentar? ¿Qué es apacentar? ¿Qué me puede ayudar? Cuidar. ¿Qué más es apacentar? Instruir. ¿Qué más? Acompañar. Eso, gracias mi hermana, gracias. Acompañar a la iglesia, estar con ellos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Cuidando de qué? De ella, no por obligación, sino por amor, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Dice: mire, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, que había que hacerlo con ánimo, con gozo. Y dice el versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están
a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Qué le ruega entonces el apóstol Pedro a los ancianos? Que sean ¿qué? Ejemplo. ¿Qué tenemos que ser usted y yo? Ejemplo. Dígale a su hermano, dígale, tenemos que ser ejemplo. Dígale, tenemos que ser ejemplo. Los dos tenemos que ser ejemplo. Él, ella, tenemos que ser ejemplo en el nombre precioso de Jesús. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de ¿qué? De gloria. Había una bendición, hay un premio para la iglesia. Pero había una preocupación del apóstol Pedro. Dice, igualmente jóvenes. ¿A quién le escribe? Primero le escribió ¿a quién? A los ancianos. Dijo, oiga, los ancianos, ustedes son responsables de apacentar la grey. Cuídenla, estén pendientes de ellos, ámenlos, consuélelos. Pero hace un momento y hace un par en el versículo 5. Igualmente jóvenes, están sujetos ¿a quién? A los ancianos. ¿Qué quería que estuvieran qué? Sujetos. Dice, ahora el consejo es para los jóvenes y la palabra para ellos es que se sometan a los ancianos. Pero no es ese sometimiento de colocar la bota, no. Es un sometimiento de ¿qué? De obedecer. De obedecer a sus padres cuando estos dan ejemplo. Decimos amén. Qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Nosotros como por eso oramos por estos niños, para que Dios los ¿qué? Para que Dios los guarde. Hay una gran responsabilidad con cada niño y cada niña que Dios nos ha entregado. Y por eso les dice Dios, dice, oiga, sométanse, es decir, obedezcan, sean dóciles, sean rendidos, pero siempre y cuando sean ejemplo. Nuestros jóvenes son el presente y el futuro, ¿sí o no? ¿Son el presente y el futuro? Sí. Nuestros jóvenes son ¿qué? Son ¿qué? Pilos, ¿verdad? Uno tiene un problema en el celular, ¿a quién acude? A los jóvenes. Tiene un problema en el computador, ¿a quién acude? A los jóvenes. Venga, mi hijo, venga, es que no puedo con este tiesto. ¿Verdad? Y entonces está uno ahí enredado porque no sabe qué hacer. Pero entonces el apóstol Pedro primeramente le habla a los ancianos. Oiga, atiendan la grey. No lo hagan de mala gana, sino háganlo porque aman primeramente a Dios. Pero entonces el apóstol también dice, oiga, jóvenes, y ahí nos llama la atención. Dice que ellos se presenten delante de Dios y estén sujetos. Miremos lo que dice Eclesiastés, lo que Dios nos dice en esta mañana a través de su palabra, ¿verdad? Miren lo que Dios nos está hablando en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice, alégrate joven, ¿con qué? En tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, hay un pero, sabe Dios, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará ¿quién? Dios es el que nos va a juzgar. Le dice al joven, sí, alégrese, joven, usted está en su juventud, tome placer tu corazón, está en sus días de adolescente, de joven. Dice, pero de todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón, dice el versículo 10, 9:10, dice, quita pues de tu corazón, 11:10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne ¿qué? El mal, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? Son vanidad, dice la palabra del Señor. Y el capítulo 12, versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué le pide Dios entonces a los jóvenes hoy? Acuérdate de quién, de tu Creador, de tu Creador. ¿Qué pasa cuando uno ya adolescente, hoy en día ya a los 9, 10 años ya los chicos le están a uno respondiendo y ya 10, 11 años ya se le paran a uno y dicen, no, ¿y qué? No lo hago, ¿y qué? Me va a obligar, me va a pegar. Y hay unos que se paran así, ¿no? Y uno dice, uy, espere un momentico. Crecen muy rápido, ¿no? Los chicos crecen muy rápido. Y entonces, por eso la palabra dice que hágalo con sabiduría. Hoy en día hay que ser sabios, ¿verdad? ¿Qué reciben nuestros hijos en el colegio y la universidad? ¿Qué reciben? ¿Qué reciben? ¿Mal qué?
mal ejemplo, ¿mala qué? Mala influencia. ¿Qué es lo primero que le dice el profesor impío? Le dice, Dios no existe. Eso es mentiras, eso son cosas de la religión que se inventaron ahí. Eso Dios no existe. Eso no, usted haga lo que quiera. Eso ni se atienda a su papá ni su mamá ahora con todas estas leyes. Por eso es que quieren cambiar tanto las leyes. Y por eso quieren meterse con nuestros niños, para que los puedan abusar. Por eso es que tenemos que ser sabios, iglesia. Ojo con las personas que vamos a nosotros a elegir, porque eso es lo que buscan. No es que para la libre expresión de personalidad, un niño a los 4 o 5 años, qué responsabilidad, los niños que va a poner, decir, sí, yo quiero ser varón, quiero ser mujer. No, ellos no tienen todavía esa, pero entonces quieren que los padres no. Ahora ya salió para hacer ruido, tengamos cuidado con eso. Ya está aprobada esa ley, la ley del ruido. Y quieren que usted no comparta la palabra ni en los parques ni en ningún lado. Ya las leyes son las que van a perseguir la iglesia. Pero ¿qué entonces? ¿Qué encuentra el joven cuando llega al colegio, a la universidad? Esos profesores impíos, ¿verdad? En mi adolescencia estudié en el colegio salesiano y eran de sacerdotes. Pero el mismo sacerdote me enseñaba filosofía, me enseñaba todas estas teorías. Pero me enseñaba en el aula que Dios no existe, y el domingo lo veía allá de sacerdote dando la misa. Y yo dije, oiga, pero ¿cómo es el cuento acá? Entre semana me habla de que no, que Platón, que Sócrates, que no sé qué, que eso, que Dios no. Y el domingo, pero el domingo lo veo dando misa. Entonces uno dice, oiga, qué contradictorio, ¿verdad? Claro, entonces miren, tengamos cuidado. Jóvenes que están acá en esto, ¿hay hartos jóvenes esta mañana? Sí, amén, hay jóvenes, todos somos jóvenes o no, amén, amén. Somos jóvenes, amén, gloria a Dios. Somos jóvenes, ¿verdad? Ojo, cuidado con lo que le dicen. Cuidado con lo que escucha, porque uno cree que llega a la universidad o porque llegó a esto, entonces, yo ya soy de un estrato más alto, 3 o 4 estratos más altos, ¿verdad? Y entonces todo lo que me dicen, no, así de mi casa me estaban engañando, esos pastores me estaban engañando, la iglesia, no, eso Dios no existe, no, yo me voy al mundo, conocerlo, libertad. ¿Qué dice? Pero ¿qué dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nosotros tenemos un sello. El servicio de las 7, una hermana lucha con su hija, pastor, ayúdeme a orar por mi hija, porque conociendo de Dios prefirió el mundo, se la llevó un impío. Sí, tengamos cuidado, por eso dice la palabra, mire con quién andas, quién te habla al oído, qué lees, qué escuchas, con quién compartes. De lo que se llena nuestro corazón, eso habla la ¿qué? La boca. Entonces tengamos cuidado, iglesia preciosa, en esta mañana con nuestros jóvenes, ¿verdad? No se meta con impíos, no quiere decir que con el hermanito de la iglesia, sino también hay que tener cuidado. Sí, claro, pero dice la palabra que no unáis en yugo desigual. Por eso la palabra nos habla en esta hora. Dice que usted se puede alegrar, que puede hacer muchas cosas, pero de todo esto te juzgará Dios. Entonces por eso el apóstol Pedro está preocupado ¿por quién? Por la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pedro está diciendo, oiga, ancianos, revisen bien, miren bien con quién. Y dice, pero oiga, jóvenes, estad sujetos ¿a quién? A estos ancianos. Eso es lo que la palabra nos está hablando en esta mañana. Cuando en el capítulo 5 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios. ¿A quién le está hablando Dios hoy en esta hora? A los ancianos, a los jóvenes. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y no por ganancia deshonesta tampoco, sino con un ánimo que pronto, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo de la grey. Y entonces pasa a hablar al pueblo de Dios y dice, oiga, en el versículo 6, primera de Pedro 5, 6, dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Necesitamos humillarnos? Sí. ¿Por qué? Porque hay una queja de Dios contra los pastores, contra los ancianos. Hay una queja de Dios.
Miremos lo que dice la palabra un momentico en Ezequiel. El apóstol Pedro estaba preocupado, ¿verdad?, por la iglesia, por quiénes eran los que iban a quedar al frente de la iglesia, qué les iban a decir, cómo los iban a guiar. Pero dice Ezequiel capítulo 34, dice la palabra: vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Comeréis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Para quién es la palabra? Dice: tengo algo, una queja contra los pastores, contra los ancianos, contra los líderes. Podríamos decir que es la misma palabra para nosotros hoy, ¿sí o no, iglesia? Así es, así es. ¿Qué dice? No fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, a la descarriada no buscasteis, ni a la perdida, sino que decimos: se la entregamos al diablo. Esa es la fácil, ¿no? Misericordia. Pero ¿qué pide Dios de su pueblo? Que vayamos por las ovejas. Y entonces Dios tiene esa queja contra el pueblo, tiene esa queja contra sus pastores. Dice que anduvieron, versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, dice Dios, ahora ya no lo harán ustedes, sino lo haré yo, dice el Señor. ¿Quién dijo: yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. El Señor dijo: ya no más pastores que descuidan las ovejas, que descuidan el rebaño. Pero Jesús dijo: yo soy el buen pastor, que doy mi vida por las ovejas. Dale un aplauso al Señor esta hora. Dígale: sí, Señor, el Señor es el buen pastor. ¿Quién es el primero que debe tener cuidado de su vida? ¿Quién? ¿Quién es el primero que debe arrodillarse delante de Dios? El primero que debe tener cuidado es el pastor. Y lo digo para nosotros. Por eso es que es tan importante tener un mentor, una persona a quien uno le pueda contar. ¿Los pastores pasan problemas o no? ¿Los pastores pasamos momentos difíciles? Sí, claro. No es acá, pero hay momentos que no ha habido para pagar la nómina. Usted no lo sabe, guárdeme en el secreto. No ha habido. ¿Sabe usted que los pastores no reciben prima, no reciben vacaciones? ¿Sabe usted que el cuerpo pastoral lleva años sin que sepan que es un aumento de salario? Sueldo de hace 6, 7 años atrás. Pero estamos porque amamos a quién. Amamos a Cristo y no nos estamos quejando. No es una queja, sino que hay veces la iglesia no se entera de esto. Ay, no, pero si yo los padres andan en carro y no, pero pasamos momentos difíciles. Ese es el pueblo de Dios. Pero Dios está diciendo: oiga, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Y esa es la enseñanza para nosotros en esta mañana. Dios quiere que tengamos cuidado de las ovejas. Había un reclamo de Dios, sí. Había una queja de Dios.
¿Contra quién? Contra los pastores en esta hora. Pero el versículo, volvamos a Pedro. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Que Dios nos ayude, que estos momentos que Dios nos habla, nos guía y nos dirige. Gracias, Señor. Versículo 6 dice, humillaos. Versículo 6, 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ¿qué? Vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién. ¿Quién es el que cuida a la iglesia? Cristo Jesús. Dice, por eso dice, humillaos, humillaos. ¿Cuándo debemos humillarnos delante de Dios, iglesia? ¿Cuándo? ¿En qué? En todo tiempo, en todo lugar. Humillémonos cuando todo sale mal, cuando no hay que, no hay, nada sale bien, cuando lo has intentado todo y nada funciona. Humíllate delante de Dios. Cuando usted ha pasado 100, 200, 300, 500 hojas de vida y no, humíllate delante de Dios. ¿Qué dice la palabra? Humillaos, humillaos. ¿Qué necesitamos hacer? Humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Porque eso nos está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia, ¿verdad? Humíllense, humillaos bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. Cuando tus fuerzas lleguen a su límite y no logres entender qué es lo que está pasando, vendrá después y tendremos que humillarnos delante de Dios. Cuando no entendemos qué es lo que pasa, cuando la economía aprieta, ¿verdad? Cuando no hay trabajo y pasa un mes, y pasan 2, y pasan 3, y pasan 4 y 5, 6 meses y usted no consigue trabajo, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo vive? Y usted dice, lo primero que uno dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿A quién acudimos? Pero no nos humillamos delante de Dios. Es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Humíllate delante de Dios y Él nos exaltará a su debido tiempo, no al mío. A veces tenemos que pasar tiempo y a veces por eso Dios permite que pase un mes, 2 meses, 3 meses, porque Dios quiere conocer nuestro corazón. El pueblo de Dios duró 40 años errante, caminando por el desierto, y Dios dijo, pues yo los tuve 40 años porque necesitaba conocer qué había en donde. En el corazón. Se estaban quejando, Señor, no tenemos agua, vamos a morir de sed. Señor, tenemos hambre. Después les dio comer, Señor, todos los días comemos el mismo menú, cámbienos el menú, queremos carne. Nunca estamos contentos. Y entonces se quejaban delante de Dios. Pero el Señor, ¿qué dice? Humíllense, humillaos. Y cuando te humilles, dice que toma ese tiempo. Es una decisión de humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Es una decisión individual. Dígale a su compañero, dígale, es una decisión individual. Es una decisión individual. Es una decisión individual humillarnos delante de Dios, postrarnos delante de Dios, decirle, Señor, aquí está. Pedro está haciendo un relato, ¿verdad? Le está diciendo, ancianos, cuiden la iglesia, cuiden las ovejas, guarden las ovejas. Jóvenes, tengan cuidado de su juventud. Busquen a Dios, porque de todas sus cosas Dios los va a juzgar. Y Dios nos dice, humíllense, iglesia, humillaos, pero bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios, no de los hombres. Humillaos delante de ¿quién? De Dios. ¿A quién tenemos que buscar nosotros, iglesia? Tenemos que estar preparados ¿para qué? Para bendecir, preparados para ayudar a los demás, para servir a los demás. ¿Cuesta servir? Sí. Y el servicio es cuando usted deja lo suyo para ayudar a quién, a los demás. ¿Cuesta o no cuesta? ¿O es fácil hacerlo? No es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Cuando dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces estamos entendiendo que Él es poderoso, Él es sabio. No somos nosotros, porque Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todas las cosas? Amén, dale ese aplauso. Dígale, Dios tiene el control. Dios sabe las cosas. ¿Será que a Dios lo toma por sorpresa este gobierno o el que va a venir? No, Dios sabe. Dios conoce todas las cosas, pero necesita que nosotros aprendamos la lección. Dios necesita que nosotros nos un autogobierno. Dios creó el Edén, hizo y creó todas las plantas, los animales, y trajo buffet, de todo podían comer, pero dijo, pero de este arbolito no, de ese no coman,
Pero había un gran buffet, un gran banquete. Y de todo podían comer, pero dijo, pero de ese no. ¿Qué prefirió el hombre? Comer del prohibido, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Por eso Dios trajo ¿qué? El diluvio. Vino el diluvio y todos ¿qué? Murieron. ¿Quién se salvó? ¿Solamente quién? Noé y su familia, sus hijos y la esposa. Nadie más se salvó. Porque el hombre no tiene autogobierno. No se pudo gobernar a sí mismo. Hoy en día pasa lo mismo, ¿sí o no? ¿Por qué tenemos que tener tantos policías, tantas leyes, semáforos y todo? Porque nos pasamos el semáforo en rojo. Y está en rojo y fuera de eso no lo pasamos, ¿verdad? Y causamos accidentes, los vemos todos los días, muertos, tantas situaciones. Porque no hay autogobierno, autocontrol. Si tuviéramos autogobierno, si hubiéramos podido gobernarnos a nosotros mismos, no tendríamos que tener policías, ni tener tantos reglamentos, ni tantas cosas para que nos pudieran guiar. Pero Dios trajo el diluvio, terminó ese pueblo y dijo, pero cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue un altar ¿a quién? A Dios. Dice que edificó un altar de piedra al Señor. Dijo, su presencia, su amor y su misericordia es el que nos ha salvado. ¿Cuántos tenemos un altar en casa? ¿Cuántos tenemos un altar para Dios? Esa es la pregunta. Dale ese aplauso al Señor. Dígale, sí Señor, gracias esta mañana. Estamos entendiendo tu palabra, Señor. Y entonces nos edifica un altar a Dios y le da gracias a Dios. Y Dios entonces trae un arco, un pacto. Dice, haré un pacto con Noé. No más destruiré la tierra con agua. Pero a partir de la fecha será entonces el gobierno civil. ¿Qué quiere decir? Ojo por ojo, diente por diente. El que mate a otro también ¿qué? Morirá. Pena de muerte. ¿Quién la creó? Dios. Sí, Dios. Y a veces nosotros, no, pero que no, Dios instituyó pena de muerte. El que mate a otro también ¿qué? Debía de morir. Eso se llama gobierno civil. Primero gobierno. Nosotros pudimos gobernarnos a nosotros mismos y no pudimos. Entonces dijo, ahora que los gobierne otro. El pueblo de Israel tenía hombres sabios que dirigían al pueblo, pero dijeron, no, danos un rey. Queremos un rey para que nos guíe. Necesitamos un rey para que vaya y nos dirija. Y entonces el pueblo dijo, Dios le dijo, con que piden un rey. Y entonces el profeta Samuel dijo, sí Señor, estoy preocupado porque están pidiendo un rey. Y entonces le dijo, no te preocupes Samuel, porque no están negando, no lo están negando a usted, están negándome a mí. No querían que Dios los gobierne. Nos pasa igual, iglesia. ¿Queremos que Dios nos gobierne, sí o no? Queremos que Dios nos guíe, que sea que nos dirija. Ya que son tiempos difíciles, ¿no? Pero necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Qué dice Dios? Humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué implica humillarse ante Dios? ¿Qué implica? Es reconocer que Dios tiene el poder de salvarnos y de sostenernos y cuidar de nuestras necesidades. Dios tiene ese poder. Amén. Dios tiene el poder de salvarnos, sostenernos. Es vivir humildemente ante Dios y los demás. Es resistir al diablo. ¿Qué implica humillarnos delante de Dios? Es resistir al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. Someternos a Dios es cambiar nuestro corazón y nuestros deseos. Es no exigir las cosas que se hagan a nuestro modo, sino que se hagan conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Y entonces nos cuesta humillarnos delante de Dios porque queremos hacer queremos hacer lo que se nos da. Eso dijeron ustedes, no yo. Ustedes lo dijeron. Queremos hacer lo que bien me parece ¿a qué? A mí. No es lo que Dios diga. Nos cuesta meternos y obedecer la palabra. ¿Conocemos la palabra, sí o no, iglesia? La pregunta es, ¿cuántos la obedecemos?
¿Conocemos la palabra allí en casa? Sí, pero ¿cuántos realmente la obedecemos? ¿Estamos dispuestos a caminar en ella? Por eso les invitamos, hermanos, los miércoles, aquí a las 7, estamos haciendo una campaña fuerte para este discipulado. Este miércoles hubo más de 230, ¿verdad? Como 230. Denle un aplauso al Señor. Las estamos invitando. Le estamos invitando a raíces y fundamentos, para que usted no tiene disculpas, presencial, por Zoom, por todo lado. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Pero necesitamos que prepararnos, abrir nuestro corazón, hermano. Decirle: Señor, aquí estamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Mire la palabra, lo que dice en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hubo una discusión, hubo un problema, una dificultad. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que ¿qué? Como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué había entre ellos? ¿Una qué? Había entre ellos una disputa. Oiga, ¿cuál de nosotros va a heredar aquí? ¿Quién va a ser ahora el presidente? ¿Quién va a ser ahora aquí el líder? ¿Verdad? Había una disputa de quién iba a gobernar entre ellos. Por eso la palabra, lo lindo de la palabra es que no nos guarda nada. Hubo entre ellos disputa sobre quién de ellos sería el mayor, porque el mayor era el que iba a mandar ¿a quién? A los otros. Querían que era el poder humano. Nosotros aquí cuando aterrizamos en nuestros días, ¿qué se quiere? El poder ¿qué? Humano. Nadie quiere atender a la voz de Dios. Nadie quiere humillarse delante de Dios, sino que cada uno quiere hacer como bien le parece. Pero la palabra aquí nos está diciendo que debemos que humillarnos delante de Dios, porque el que se humilla será que exaltado. Eso es lo que Dios nos da en esta hora. Entonces, Dios nos está diciendo: oiga, yo tengo todo bajo control, guárdese cada uno. Dice la palabra, Dios conoce. Dice que en Pedro dice: echando toda vuestra ¿qué? Volvamos al apóstol Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad. Dios conoce la ansiedad que inunda nuestro corazón. Cuando nos azotan las tormentas de la vida, Dios conoce. ¿Será que Dios conoce o no conoce nuestros problemas? Amén. ¿Nos desesperamos cuando no hay solución? Sí, también. Por eso la palabra nos está diciendo acá, y el apóstol Pedro sabiamente escribe esta carta a la iglesia. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién sabe que Dios tiene cuidado de nosotros? Amén. Echemos todas. Por eso dice que traigamos todas nuestras cargas y se las entreguemos ¿a quién? Es a Dios que tenemos que darle nuestras cargas. Si yo cojo un bulto acá y voy delante de Dios y digo: Señor, mire esta carga, el Señor dice: entréguemela. Pero nosotros queremos seguirla ¿qué? Cargando. Y Dios dice: ah, bueno, si usted la quiere seguir cargando. Pero Él dice que traigamos todas nuestras cargas y se las dejemos ¿a quién? A Él. Echemos nuestras cargas. Por eso Dios dice: echando toda vuestra ansiedad, vuestros problemas, vuestras dificultades ¿sobre quién? Sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién qué? Anda buscando ¿a quién? A quién leer. Hay un versículo que nos debe fortalecer a nosotros en esta hora. Mire lo que dice la palabra. Dice 1 de Pedro 4:12, aquí mismo. Dice: amados, no os sorprendáis ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan
Dice, amados, no se sorprenda del fuego de prueba. ¿Vendrán pruebas? ¿Vendrán dificultades? Sí, pero necesitamos estar preparados. Y eso es lo que la iglesia de Cristo, mis amados, a veces no estamos preparados para cuando vengan esos momentos difíciles, esas pruebas, esas dificultades en la salud, en la economía, en tantas situaciones, ¿verdad? Dentro de la familia, dentro de nuestro círculo, tenemos que ser valientes. Esfuérzate y sé que valiente, le dijo el Señor a quien, a Josué. Iba a entrar a la tierra prometida, pero le dijo, esfuérzate y sé que, y sé valiente. ¿Y qué le dijo? No se aparte de ti este libro de la ley, ni de noche ni de día. ¿Por qué? Porque ahí hay sabiduría de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros, iglesia. Nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso el apóstol Pedro, estamos entendiendo por qué el apóstol Pedro les escribía a la iglesia de Asia, a los que estaban lejos, porque él ya iba a partir. Pero les dijo, oiga, tengan cuidado, ancianos, cuiden la iglesia, amen la iglesia. Vayan por la oveja, por la pierdiquebrada, por la que es saltarín, la que va de un lado al otro, la que se quiere ser impía y se quiere largar y se quiere ir. También dijo, vaya, búsquela. Pero dice la palabra, jóvenes, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos. Dios cuidará de quién. Dios cuidará de nosotros. Por eso, iglesia, en esta mañana, para concluir este tiempo precioso, ¿qué debemos cuidar nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué debemos cuidar nosotros, iglesia? ¿Haciendo qué nos cuidamos? ¿Qué tenemos que hacer para cuidar esta salvación tan grande? ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes, vivir en santidad. ¿Qué más? Humillarnos. Lo primero que es cuidar la fe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuidar qué? Nuestra fe. Mantener una vida de oración activa. No una oración, Señor, de vez en cuando, no, una oración que activa. Una lectura de la palabra. Congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Bendecimos a nuestros hermanos allí en YouTube y Facebook que están con nosotros. Algunos otros desde otro país, hermanos desde otros países, y les entendemos y los bendecimos. Algunos están enfermos y oramos por que el Señor coloque su mano sanadora sobre ellos. Pero eso dice la palabra. Primero, cuidar la fe, mantener una vida de oración, defender la esperanza que hay en nosotros y un autogobierno. Cada uno, mirar cómo andamos delante de Dios. Enseñar a los otros las verdades bíblicas. Enseñar la palabra de Dios, porque eso nos puso Dios de ir y bendecir. Y hacer ¿qué? Discípulos. No dijo que hiciéramos creyentes, sino que hagamos ¿qué? Discípulos. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos cuidar nuestra fe. ¿Cuántos creen que necesitamos cuidar nuestra salud? Amén también, gloria a Dios. Tenemos que cuidar nuestra salud, sí. Hoy en día nos tenemos que cuidar ¿qué? Del azúcar. Nos tenemos que cuidar del pan también. Es que el pan engorda. No, el pan no engorda. El que engorda es uno, ¿verdad? No, claro. Nosotros hoy en día es prohibido todo. Antiguamente le decían a uno, tome un juguito, pero de fruta. Hoy en día, no, eso también es malo. Eso se vuelve azúcar. Entonces ahora todo es malo. Pero ¿qué dice la palabra? Cuidar la fe, cuidar la salud. Debemos de cuidar el planeta, sí, pero cuidar también a los demás. Iglesia preciosa, colóquese de pie. Coloquémonos de pie. Y miremos lo que Dios nos quiere decir para alabarle, para adorarle en esta hora. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio. Gracias, pastor. Deuteronomio 31. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 31:8. Dice la palabra 31:8. Dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice la palabra en Deuteronomio. Porque ¿quién habla? Dios. Dios va delante de nosotros. Dice, Él no te dejará. Y dice la palabra a Josué: esfuérzate y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas las cosas
de la ley, dice, la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche que meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que, y todo te saldrá bien. ¿Quién lo dice? Dios. Alabemos a Dios, porque Él irá al frente abriendo caminos. Cierre un momentico los ojos y adora a Dios. Vemos que el pastor Mauricio nos dirige de tiempo precioso. Dios no rechaza oración. La oración es alimento. Levanta tus manos, iglesia. Allí en casa también, levántalas. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Señor, tú eres bueno. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh sí, Señor, lo que tú vas a hacer. Cuando Él extienda sus manos sobre mí, es hora de vencer. Oh sí, Señor. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza escuchará. Sí, Señor. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alábale, alábale. Alaba a Dios. 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 Adórale, adórale, iglesia. Alabemos a La Dios. iglesia Alabemos a Dios. necesita Dele gracias a Dios. entender lo que Dios está hablando. Dele gracias a Dios. Exalte el nombre del Señor. Bendiga el nombre del Señor. Oh, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Dios siempre obra en medio de nosotros. Así es. Basta esperar en Él y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Exalta su nombre, glorifica su nombre. Cuando Él extienda sus manos sobre mí, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Reconócelo en Si tus estás caminos. llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Exáltalo, Oh, no bendícelo. importa, alaba. Glorifica Tu su alabanza nombre. Él escuchará. Padre, gracias por cada hogar, Dios cada va al familia. frente abriendo caminos, Levántate quebrando con poder. cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Gracias, Él abre gracias, puertas, nadie puede cerrar. Gracias, Dios. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanto mis manos, mi victoria llegó. Así es. Comienzo a cantar y alabo a Dios. Alabo a Dios. Alabo
Dios por tu hogar, tu familia. Dígale, Dios, gracias por la vida, la salud, el aliento. Dígale, Padre, gracias por la gloria del cielo. Dígale, Padre Santo, gracias por hacer cobertura, protección, vallado en medio de mi casa, de mi familia. Dígale, Dios, gracias por el trabajo. Gracias, Señor, porque tú abres puertas, Señor Jesús. Gracias por los hijos, Señor amado. Dígale, Padre, gracias, te alabamos, Señor, por las nuevas generaciones. Dígale, Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, por todo lo haces tú, todo lo haces tú. Alabar es reconocer lo que Dios hace. Dígale, Padre, gracias, Señor amado, porque tú eres escudo alrededor mío. Dígale, Padre, gracias. Tú eres la gloria del cielo, el que levanta nuestra cabeza. Dígale, Padre, gracias, porque tú peleas a nuestro favor, Dios. Manda sus ángeles conmigo. ¿Qué tal si puedes abrazar al hermano que está a tu lado? Abraza, especialmente si es tu familia, abrázalo, abrázalo. El Señor está trabajando a favor tuyo. El Señor está trabajando a favor de tu casa, de tu familia. Es la grandeza de la misericordia del Señor. Alábalo, alábalo, exáltalo en esta hora. Bendice, bendice a tu hermano. La gloria del cielo, la gloria del cielo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Tú eres el único, Señor. Tú eres el grande, Señor Jesús. Tú eres el que traes paz, gozo, libertad. Aleluya, amén y amén. Exalte el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte. Jesucristo, Rey de gloria. Gracias, Señor Jesús. Madre de cada hogar, de cada familia. Amén. Puede tomar asiento mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Levante su mano. Vamos a ofrendar al Señor. Vamos a diezmar al Señor en esta hora con toda libertad. Ofrendas y diezmos es reconocimiento y gratitud a nuestro Padre Celestial, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de cómo Dios nos sustenta y nos protege. Amén. Dice la palabra del Señor: reconoced que Jehová es Dios. ¿Qué estamos haciendo cuando ofrendamos y diezmamos? Estamos reconociendo que nuestro Padre Celestial es el que abre puertas para el negocio, es el que abre puertas para nuevos trabajos, es el que abre puertas para que la bendición se derrame poderosamente. Por eso estamos proclamando: reconoced que Jehová es Dios. No son tus fuerzas, es la gloria de Dios. No es tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. No es tu poder, es la misericordia de Dios. Amén. Reconoced que Jehová es Dios. Y dice el versículo número 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. Ofrendar y diezmar es ¿qué? Dar gracias a Dios por lo que Él hace, de la manera como Él nos guarda, como Él nos levanta, como nos sustenta. Amén. Así que deposita su ofrenda, su diezmo delante del Señor en esta hora. Que la gloria del Señor siga multiplicando su vida, su hogar, su familia. La provisión que viene de muchas formas, de muchas maneras. Y Dios pone muchos medios para que tu casa sea bendecida. Amén. Y las añadiduras, dice la palabra: y el pan nuestro de cada día, Dios lo ha dado. Amén. Él lo da. Nunca nos ha faltado la bendición. Así que hágalo con libertad, con gozo. La ofrenda y el diezmo nunca traerán salvación, nunca traerán un milagro. No se compra el milagro, no se compra la salvación de alguien por una ofrenda. No, simplemente es alabanza, una acción de gratitud a nuestro Padre Celestial. Amén. Si alguien más falta, levante su mano para que el servidor pueda pasar. Y vamos a orar para presentarla delante del Señor estas ofrendas, estos diezmos. Por eso sabemos que Dios es el que bendice. Amén. Y Dios es el que multiplica. ¿A cuántos se les multiplica en el bolsillo la bendición de Dios? Yo creo que sí. Dios siempre, cada mes, pone el excedente de lo que falta. Sí, Él siempre lo pone, Él siempre lo da, de muchas formas, de muchas maneras. Así que por eso reconocemos que Él es poderoso. Amén.
Vamos a orar para presentar delante del Señor. Vamos a orar por todas las ofrendas, diezmos que hacen los hermanos de una manera también virtual, por una transacción bancaria, de ahí en la urna el ingreso. De muchas formas estamos ofrendando al Señor y vamos a hacerlo con libertad, con gozo y con alegría. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que tu gloria, que tu misericordia, que tu poder, Señor amado, de cobertura, Señor Jesús, a la empresa, al negocio, a la oficina, Señor, al emprendimiento conforme a la voluntad del cielo. Padre, gracias, Señor. También llena de sabiduría, Señor Jesús, a todos estos mis hermanos administradores de lo que cada uno reciba, que seamos buenos administradores, Señor Jesús, aún de las cosas y de las situaciones materiales. Padre Santo, bendice, santifica estas ofrendas, estos diezmos y multiplícalos, Dios de la gloria, porque tú eres el que tienes el control de todos los tiempos y de todos los momentos. Señor, si hay alguna necesidad, una situación, una urgencia, Padre Santo, oramos en esta hora, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor amado, sea guardando los hogares, las familias, Señor amado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús bien fuerte en esta hora. Y vamos a ver dos anuncios. En la última década las redes sociales han tomado mayor fuerza y las personas han buscado refugio en estas. Y lo único que brindan es oscuridad, enseñanzas falsas y entretenimiento vacío. Esto no solo ha afectado a nuestra sociedad, sino a nosotros como iglesia. Pero, como seguidores de Jesús, estamos llamados a llevar la luz a aquellos lugares en los que nadie la está llevando. Es por eso que si quieres hacer parte de lo que Dios está haciendo por medio de esta herramienta, te invitamos a que te unas al equipo de redes. Creemos que Dios puede hacer grandes cosas por medio de esto. Y si quieres unirte a esto, puedes comunicarte con nosotros, con cualquiera de los que aparecimos en este anuncio, pero también puedes hablar con alguno de tus líderes o pastores. Así que no dudes de que Dios te está llamando a que hagas parte de lo que Él quiere empezar.